El podcast de hoy, el yoga. Y muchos pensamos que hacer yoga es sentarnos por allá solos en una montaña, en un lote o en la casa, doblar las piernas y empezar a pensar en lo bueno o en lo malo que uno hace, aunque creería yo que sí tiene que ver algo con lo que estoy diciendo. Por eso invitamos en esta charla de este podcast a Audrey Cardona. Ella es, podemos llamarla coach de... Instructora de yoga, hace eventos y nos va a contar un poco qué es esta rama, para qué se hace, quién puede hacer yoga y quién no. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien. El yoga, ¿qué es el yoga, hombre? El yoga, bueno, el yoga es una disciplina muy antigua que nace en la India, ¿sí? Digamos que no hay exactamente una fecha de registro en el punto exacto en el que aparece el yoga, pero tenemos textos muy antiguos de aproximadamente 500 años antes de Cristo. De ahí para atrás hay muchas otras como literaturas donde ya se encontraban incluso ciertos dibujos o textos relacionados a las prácticas de yoga, ¿sí? Es una ciencia milenaria que combina diferentes aspectos dentro de la salud corporal, salud mental, ¿sí? Toda la parte también psicoemocional, y de hecho pues ahorita es una de las herramientas que más se recomiendan también cuando uno lleva ciertos procesos desde la psicología, la psiquiatría, ¿sí? Incluso también procesos médicos, aunque el yoga, digamos, no es una práctica que busque el curar a las personas de enfermedades, ¿sí? Pero sí es una disciplina preventiva y que nos ayuda también como un acompañamiento para cuando ya tengamos alguna patología, operación, enfermedad o algo que podamos como realizar en acompañamiento con el yoga. ¿Hay algún tiempo para hacer esa práctica? ¿15 minutos, 30 minutos, 40 minutos o se puede hacer 5 minutos? Sí, bueno, regularmente, por ejemplo, una clase dura aproximadamente 1 hora o 75 minutos, dependiendo un poco lo que uno vaya a trabajar. Y la idea de una práctica de yoga es como hacer que la persona pase por diferentes estados. Entonces, uno llega a una práctica y lo primero que vamos a comenzar a hacer es movilización articular. Si vamos a empezar como a despertar el cuerpo articularmente, vamos a realizar ciertos estiramientos muy suaves como para ir precisamente a despertar el cuerpo, y más cuando de pronto uno no es una persona que tenga mucha disciplina deportiva, ¿no? Ya después se hace como un precalentamiento o se hacen ciertas posturas de un poquito más activación para comenzar a calentar músculos, y ya uno va subiendo un poco ya la intensidad de las posturas, unas más de extensión, se entra a trabajar el equilibrio, se entra a trabajar la resistencia, la fuerza, y por último tenemos la fase de relajación, que es como unos 10 minutos donde ya comenzamos otra vez a disminuir movimiento, entramos a posturas un poquito más pasivas y empezamos a trabajar mucho también desde la parte de la respiración. Entonces, eso combinado hace que la persona pues tenga, digamos, una práctica mucho más completa y que pasemos tanto desde la activación de nuestro cuerpo a otra vez bajar las revoluciones de nuestro sistema nervioso, calmar la mente y poder descansar también, ¿cierto?, dentro de la práctica. Y es muy normal que muchas personas se queden dormidas en una sesión de yoga. Tengo que ir a un yoga. Sí, yo nunca he estado, voy a ir. Tienen que estudiar, no sé, profesional en deporte, fisioterapia, algo relacionado con educación o cultura física. Sí, bueno, aunque se maneja un poco distinto desde el aspecto del yoga, cuando una persona quiere ser instructor de yoga, lo primero que hace es hacer, bueno, lo que se llaman los teacher training para empezar a estudiar, ¿cierto? Entonces tú puedes decir, yo me quiero hacer una instructorado de 200 horas. En 200 ¿Y quién horas, dicta eso? ¿A dónde se...? Academias, diferentes maestros específicos, ¿cierto? Academias que estén ya como registradas, que tengan un aval. Generalmente se necesita un aval para poder realizar este tipo de instructorados. Entonces tú dices, yo quiero empezar con 200 horas. 200 horas no te da el aval
para que tú des una práctica de yoga, pero puede ser el inicio para que empieces como tu camino de estudio, ¿cierto? Ya de ahí en adelante, nosotros tenemos que estudiar todo lo que es biomecánica aplicada al yoga, anatomía, sánscrito, filosofía, tenemos que estudiar patologías también, porque recibimos muchas personas que constantemente vienen con diferentes patologías, y en una clase tú puedes tener 5 diferentes, entonces es importante conocer cómo puedes ¿Cómo le llega manejarlas. el individuo? Ajá. Exacto. ¿Qué posturas puede realizar esta persona? ¿Qué posturas no puede realizar? Entonces, en una clase tú tienes uno con una hernia, otro con una lumbalgia, tienes otro con problemas de rodilla, tienes otra con fibromialgia. Entonces, la clase debe ser de tal manera que pueda abarcar A todos sin a afectar todos. a ninguno. Exactamente. Y dentro de las prácticas también obviamente se maneja mucho lo que es el feedback con la persona, ¿no? La retroalimentación. Exacto. Siempre les decimos, cualquier incomodidad, dolor que sientas, avísanos y te hacemos ajuste de la postura o te la cambiamos, ¿sí? Entonces, lo bonito del yoga es eso, que hay tantos tipos de yoga como cuerpos en el mundo. Y siempre, a veces, se vende mucho la idea de que para uno practicar yoga tiene que ser súper flexible, o tiene que tener mucha fuerza, o tiene que tener ciertas características físicas. Que sea un cauchito. Exacto. Cuando no es así, cuando en realidad pues el fin de la práctica del yoga es ayudarle a la persona a que entienda su cuerpo y pueda hacer la práctica desde su capacidad, sin forzar, sin que duela, sin que se generen lesiones, ¿no? Muchos entre esos yo, y no sé las personas que nos están viendo, creíamos que el yoga era solo eso, o sea, la verdad es esa. Nadie sabíamos que estirábamos, que hacíamos la parte de fuerza, resistencia y demás. Todos pensábamos que llegamos, bueno, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Quítenlo, y uno una hora, y bueno, conéctese y todo eso. Pero también ahí va. Bueno, es muy importante esa pregunta porque hay una parte del yoga que no es muy conocida, y es que hay que entender que el yoga que nosotros conocemos aquí en Occidente, o sea, como la información que nos llegó, se le conoce también como Ashtanga Yoga. ¿En español? Esa palabra significa el yoga de los 8 pasos, ¿sí? Ashtanga Yoga. Ashta es 8, Anga, extremidad, y pues la práctica de yoga, ¿no? Entonces, en estas 8 ramas encontramos diferentes 8 pasos que nosotros como practicantes deberíamos seguir paulatinamente como para llegar a la etapa final, que es como la autorrealización, por así decirlo, dentro de la práctica. Y todo el campo de las posturas, de mover el cuerpo, de estirar, hacen parte de la tercera rama, ¿sí? Porque tenemos, así se los va a pasar como súper por encima, tenemos yamas, niyamas, asanas, que son las posturas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Entonces tenemos 8 cosas diferentes, ¿sí? Ahorita no nos preocupemos tanto por el sánscrito, solo es como para contextualizar un poco. Entonces, la práctica de meditación, que es dhyana, que es la que se llama dhyana, hace parte de esas 8 ramas, ¿sí? Entonces, todas se combinan y todas se deberían ir trabajando en conjunto, ¿sí? Porque precisamente la práctica de las posturas físicas son las que después nos van a permitir sentarnos 1 hora, 3 horas, 5 horas a meditar. Pero si uno no mueve el cuerpo, ¿cómo uno quiere sentarse un montón de tiempo a hacer una práctica de meditación? No, porque empieza a doler el cuerpo, empieza a ser incómodo. Entonces es un conjunto de cosas, y estas 8 ramas o estos 8 pasos se conjugan entre sí para que la persona pueda encontrar su máximo potencial, básicamente dentro de la práctica. Entonces, el campo de la meditación hace parte fundamental de lo que es el yoga, pero es una de las 8 ramas, no es como tal el yoga en sí. El yoga, pues, la gente lo conoce hace muchos años, como lo dijiste ahora, viene desde hace mucho tiempo, pero ahora ya hay muchas cosas que uno ve. Por ejemplo, yo escuchándote sobre lo que es el yoga y lo que hace, ¿lo podríamos relacionar que tiene que ver algo con Pilates también? Son métodos distintos en realidad,
El Pilates sí utiliza ya máquina, el yoga no utiliza máquina. Exacto. Bueno, ¿El yoga utiliza máquinas? No, tengo entendido que el Pilates tiene como dos formas. Se puede hacer también en una colchoneta o se puede hacer como en las máquinas, ¿sí? El Pilates es una rama creada por un señor que se llamaba Joseph Pilatus y él combina diferentes ejercicios de gimnasia, yoga, estiramiento, fuerza, resistencia para ayudar a que las personas pues ganen, digamos, como facultad en estas cosas. Entonces él combina un poquito como diferentes disciplinas, diferentes ramas y forma lo que hoy conocemos como el Pilates, ¿sí? El yoga tiene, digamos, una concepción más antigua y por el lugar de donde proviene el yoga y todo lo que genera el yoga, pues también conecta otros aspectos también desde la parte espiritual. Entonces el yoga también busca que la persona se acerque un poquito más a reconocer como su naturaleza, ¿sí? A entender su mente, a conectarse consigo mismo. Y como te digo, la parte física es solo una de las partes del yoga. Entonces combina muchas otras cosas que de todas formas siempre se los digo a mis alumnos, cualquier disciplina que a uno le ayude, hágala. Lo importante es mover el cuerpo, o sea, es hacer ejercicio, porque igual también nos ayuda mucho como a mantener nuestra mente más tranquila. Entonces, donde sea que uno se sienta bien, sea en natación, sea en pilates, sea en el gimnasio, sea haciendo yoga, hágalo, pero haga actividad física, ¿no? Bueno, estaba pensando en el nombre, en tu nombre, en lo que ¿usted es colombiana o tiene? Yo soy colombiana, sí. Descendencia asiática o algo por, ¿no? No. Ah, no, por el nombre, de pronto por el físico, ¿no le han dicho? Mira que sí, un poco me han dicho como... Sí, tiene descendencia asiáticos. Como dice un amigo mío, sos de por ahí los 9 dragones. Bueno, a propósito de 9 dragones, estos días me comí un buen arroz chino, hace años no iba por allá. Había dejado de comer arroz chino. Mira. Para que vea. Es que con tanto cuento que uno ve en las redes sociales. Bueno, a propósito, el yoga en las redes sociales, ¿qué? ¿Cómo va? ¿Hay buena información o no? ¿O hay mucha mentira? Me imagino que encuentra uno cosas valiosas y cosas no tan valiosas. Sí, yo creo que hay que manejar mucho como la inteligencia emocional dentro de los contenidos y el libre albedrío. O sea, hay mucha información y uno puede como meterse a buscar y hacer muchas cosas, pero también, como tú dices, no podemos encontrar personas no tan chéveres o cosas no tan chéveres, porque siempre pues las redes sociales nos venden una imagen o una visión que no siempre se acerca a lo que realmente es, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de todo este campo, cuando uno entra, por ejemplo, a ver videos de yoga, lo que hablábamos ahorita, uno va a encontrar personas hiperflexibles, así como que levitan, que vuelan, y uno dice, no, yo en qué momento voy a llegar a hacer eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser un poco consciente de, eso puede ser también, pero no es todo. ¿Sí? O sea, una persona en yoga sí puede ser flexible, pero no necesariamente tiene que serlo, o no solo se trata de ser flexible, sino que hay muchas otras cosas. Entonces, en el tema del contenido sí es un poco delicado, porque hay que intentar buscar buena información y que resuene con uno principalmente, o sea, como que cuando uno lo vea, que uno sienta que sí sea verídico, que le genere a uno cierto impacto interno, cierto cambio interno, porque podemos encontrar mucha información que pues en realidad no es tan cierta, ¿no? Ahí donde tiene que uno limitar lo que uno ve. No, y me imagino que, y es así, ¿no? Sí. Todo en la vida. La gente, ¿por qué cree que usted busca hacer yoga? La gente, ¿por qué busca? ¿Porque lo recomiendan? ¿Porque quieren? ¿O por qué cree que la gente debería hacer yoga? Bueno, mira, ahorita ha pasado, dentro de unos años ha estado pasando algo muy interesante, y es que
las personas le han huido como al yoga mucho tiempo, ¿no? Precisamente como por toda la información que recibimos, de que no, de que sentarnos, de que es meditar y es quedarnos ahí. Pero entonces entran en un punto donde ya no saben a qué más recurrir o están buscando algo que realmente les genere un cambio. Y es como que en última instancia dicen, bueno, voy a probar esto, a ver qué es lo que... Mira que esa parte es buena. Yo conozco gente que arranca en un gimnasio, después se va para Pilates, se devuelve para hacer box, que este gimnasio no tiene buenas máquinas, le hacen personalizados, o sino que no, que lo mío es el pádel, van por a tenis o haciendo natación. Yo les digo los coldeportes, hacen de todos los deportes, los coldeportes. ¿Hay qué? Y llegan a un punto las personas que dicen, bueno, vamos pues a probar esto, a ver esto, qué es, qué tanto dicen pues del yoga, ¿cierto? Y ya se ha demostrado, hay muchos estudios, tanto médicos como desde la parte de la psicología, que demuestran que realmente el yoga sí genera muchos impactos a nivel físico, emocional y mental en las personas, ¿sí? No solo por las prácticas de estiramiento, sino porque nosotros también combinamos mucho lo que es la parte de la respiración, que es súper importante. Aprender a respirar. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita estamos en una sociedad donde estamos muy hiperactivos, o sea, todo el tiempo queremos estar haciendo cosas y buscamos hacer muchas cosas. Y nos cuesta quedarnos sentados o nos cuesta quedarnos un poquito en pausa. Vale, eso es una buena... Yo pensé, por ejemplo, yo pensaba que yo iba a descansar bien de semana y estaba acostado, me paraba, bajaba. Uno busca qué hacer. ¿Pero por qué? Si no hay, dentro del estudio busca. lleva que... O sea, porque uno, por ejemplo, yo hubiera querido el domingo que llovió todo el día, haberme quedado durmiendo. No era que yo me paraba, prendía el computador, hacía una cosa. ¿Por qué? Eso se llama hiperestimulación. Es decir, y nosotros mismos tenemos la culpa de eso porque nos hemos estado enseñando a recibir muchos estímulos al mismo tiempo, ¿sí? Las pantallas, la música, todo, como son contenidos completamente variables y tú vas pasando de uno en otro y, por ejemplo, cuando uno entra a Instagram son 50.000 cosas diferentes, sonidos diferentes, imágenes diferentes, eso genera una alteración en nuestro cerebro porque le estamos dando demasiada información en muy corto tiempo. Entonces, el cerebro entra en un estado de hiperestimulación. Cuando nosotros ya queremos estar tranquilos, el cerebro ya se ha acostumbrado a eso y él necesita seguir con esa hiperestimulación. Y eso en realidad es peligroso porque estamos generando que nuestro sistema nervioso esté cargado todo el tiempo y esté teniendo que procesar un montón de cosas que en última instancia no nos sirven para nada. Ahí es donde nosotros tenemos que limitar es, si llegó la hora de conectarnos a una clase o hacer algo, hacerlo. Pero si no hay la necesidad de estar en el computador, no. Exactamente. Y nosotros como seres humanos conscientes debemos intentar buscar prácticas que nos vuelvan a bajar las revoluciones. O sea, así uno diga, me siento súper inútil estando aquí sentado estos 5 minutos, siéntese, respire, o sea, como que, no sé, mira aunque sea por la ventana un ratico. Porque eso también le va a ayudar a nuestro cerebro a que descanse, a los ojos, al cuerpo. Y no se descansa cuando uno sale dentro de la oficina de uno del computador y se va a ver televisión, no hizo nada. Exacto, no, porque le sigues dando un montón de información. Y si se va para la cama con un celular, tampoco. ¿Y qué es lo que está pasando con los niños ahorita? Como se les están dando pantallas desde tan chiquitos y que incluso eso ya están en estudios, las caricaturas que uno veía antes, 10, 15, 20 años, eran caricaturas muy lentas. Es decir, pasaba como el muñequito haciendo cosas súper lento, súper tranquis, ¿cierto? Entonces el niño tenía la oportunidad como de ir viendo muy tranquilamente los dibujos. Ahora si uno ve las caricaturas o los muñequitos que sacan, son imagen cambiando todo el tiempo. Y eso hace que el niño tenga que estar como con un montón de información que su cerebro todavía no está listo para procesar. Entonces, cuando el niño ya le ponen un juguete donde se tenga que quedar como tranquilo con su juguete, no va a ser capaz, porque ya lo estamos acostumbrando a toda esta cantidad de estímulos. Y si a nosotros como adultos, que
muchos no crecimos con eso, o cuando ya crecimos apenas estaba saliendo la tecnología, nos cuesta separarnos a veces del celular. Imagínate un niño que desde los 2 años ya lo tienen con las pantallas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los niños van a un restaurante o a la familia, le pasan la tabla del celular para que el niño no moleste en la comida. Bueno, ¿cuántos años lleva? ¿La empresa tiene nombre? ¿Lo de ustedes? ¿Cómo se llama? La academia se llama Yogasana. ¿La tienen como academia? La tengo como academia. Nosotros aquí en Cartago estoy cumpliendo 4 años. Ya después como del proceso pandémico empecé aquí. Yo antes estaba en Pereira. ¿Y qué tal le va bien? ¿El negocio es bueno? Sí, en realidad ha habido, o sea, durante estos años yo siento que ha habido una apertura muy interesante en la práctica, porque había muchas personas aquí en Cartago que no conocían el yoga, o que lo habían escuchado por allá, pero que nunca tampoco se habían como atrevido a hacer algo. Y cuando ya empezamos como a realizar eventos públicos, empezamos a invitar a las personas a que conocieran la práctica primero, siento que mucha gente se empezó a abrir a la posibilidad de experimentar. la posibilidad. ¿Qué se necesita para practicar yoga? ¿Va uno en pantaloneta o en sudadera? Que sea con lo que uno se sienta cómodo. Menos jean. Menos jean, sí, me ha pasado mucho ni camisa manga larga. Me ha pasado mucho de que cuando vamos así a las empresas a hacer prácticas de yoga, como que no les avisan y salen todos en el uniforme laboral, con el jean, la camiseta, ¿no? No, importante, ropa cómoda, con el que uno se sienta bien, con el que uno pueda estirarse, y generalmente pues una colchoneta o lo que nosotros llamamos el mat de yoga, es como lo básico que se necesita. ¿Alguna edad? ¿Algún qué? ¿Edad? ¿Desde qué edad o cualquier? En realidad el yoga se puede realizar tanto con niños como con adultos mayores. ¿Pero hay un límite de edad o no? Un límite de edad no, pero un límite de, digamos, salud física sí. Ya. ¿Sí? Porque incluso he tenido la oportunidad de trabajar como con personas que tienen ciertas discapacidades o una movilidad reducida, pero trabajamos desde la parte de la respiración consciente, la meditación, la calma, y eso también les ayuda mucho. Entonces no necesariamente tienen que moverse físicamente para poder realizar ciertas prácticas. Y con los niños pues uno trabaja a partir más o menos de los 3 años, que se hacen, en realidad son prácticas muy distintas porque con ellos es más interactivo, se trabaja mucho desde los animales, y hay muchas posturas de yoga que se conectan como con la forma física del animal. Entonces eso les atrae mucho y uno dice, bueno, ¿cómo hace la cobra? ¿Sí? Vamos a hacer cómo hace la cobra, vamos a hacer cómo hace el perrito, vamos a hacer... Y ya ellos lo relacionan y llegan a la casa diciendo, mamá, aprendí cómo hacer el perrito, ¿sí? O ya conocen las posturas y ellos las... Buena las técnica, haciendo. buena Sí, técnica, esa estrategia. En géneros, ¿quién lo hace más? ¿Hay porcentajes iguales o siempre la mujer va a tener un mayor porcentaje? Mira que es muy curioso porque el yoga en realidad era masculino, el yoga no lo practicaban las mujeres, pero ahora últimamente el público mayor es las mujeres, es el femenino, pero en su raíz el yoga era masculino, el yoga era solo practicado por hombres. Ve. El yoga, digamos que el sistema de yoga que fue creado fue más masculino en realidad, y habían muy pocas mujeres que practicaban yoga, pero ahorita ya el público mayormente es mujeres, y uno escucha a muchos hombres decir como, no, yo no practico eso porque eso pues lo practican las mujeres. Y el yoga inició en los hombres. Y el yoga ¿Y inició en los hombres. en instructores hay más mujeres u hombres? Yo creo que en cuanto a instructores sí puede estar como por el mismo porcentaje, porque hay muchas academias o escuelas que mantienen como esas prácticas establecidas, ¿no? Entonces hay muchos hombres. Pero aquí en Cartago, por ejemplo, aquí en Cartago que tenemos 3 academias de yoga, somos 3 profesores, 2 mujeres y 1 hombre, ¿sí? Entonces creo que ahí está un poquito más la balanza. Ya en practicantes sí siempre va a llegar más público femenino.
Recomendaría practicarlo, Yo hacerlo. recomendaría mucho practicar el yoga. Si yo le digo en pero este momento, ¿por qué? Dígame 5 cosas para yo meterme a una clase de yoga, ¿usted qué me diría? 5 cosas para usted entrar a una Solo clase 5. de yoga. Listo, bueno. Salud mental, Ujú, ¿sí? Fuerza muscular, ujú. estiramiento, relajación y respiración. Sería 5 ítems para uno estar allí. Sí. Todo eso lo haría uno, esas clases me dijiste que son de 1 hora, 1 hora y media, ¿no? Ahora hay 15. 1 hora y 15. ¿Cuántas veces para llegar a eso hay un tiempo límite o hay que hacer una clase semanal? Pues ¿Cuál mira, es lo más recomendable? Yo las personas cuando apenas van a empezar, o sea, que nunca en su vida han hecho yoga, yo les recomiendo siempre entrar a una práctica que se llama la restaurativa, que es la práctica como de menor impacto que se tiene, una vez por semana. ¿Para qué? Para que se vaya generando primero una conexión con las posturas, para que las personas como que vayan aprendiendo, ¿tá? Y a medida que vamos avanzando en la práctica, pues también se van avanzando las horas semanales en las que se puede practicar. Uno puede practicar yoga todos los días, ¿sí? Pero pues como para tener una constancia bien y que puedas observar resultados, 3 veces por semana. 3 veces por semana. 3 veces por semana. ¿Le puedo preguntar cuánto vale una clase o no? Claro que sí. ¿Cómo están las clases? Una clase de yoga, por ejemplo, si tú vas a pagar una, cuesta 20.000 pesos. Ya. Pero si tú dices, yo me voy a entrar a un paquete de 4 clases al mes, te vale 60. O si quieres practicar 8 veces al mes, te vale 90. Es como todo, entre más haga hay más descuento. Exactamente. Entre más haga hay más descuento. Entre más haga, más ¿Pone descuento. musiquita ahí de relajación o no? ¿O eso ya no? Nosotros, sí, yo pongo música, obviamente pues como muy bajito, porque la idea es que igual las personas estén súper concentradas. Ahí sí cero celular. Ahí Usted sí, llega ahí bueno, de celular en mira maleta y no que vayan a joder con me eso. pasa mucho de que hay personas que les cuesta despegarse de los celulares. Entonces, aunque Métame a mí ahí. a uno les dice, por favor dejen los celulares afuera, no, se lo entran por un ladito y cuando tú menos piensas están escuchando un audio o están mandando un audio. Entonces uno es como... hay que entender igual qué es lo que la persona necesita en estos momentos, pero pues uno hace la recomendación, ¿cierto? Porque también es o pasa de que a veces cuando ya entramos en relajación, yo siempre les doy té, por ejemplo, al finalizar la práctica. Entonces me voy a hacer el té y son 5 celulares sonando. Cuando en el salón donde los dejan, 5 celulares sonando por ahí y como que, bueno, imagínate donde los tuvieran adentro, ¿no? Entonces es muy incómodo, pero hay personas que igual todavía les cuesta mucho despegarse del celular. ¿Y hay algún horario mejor para hacerlo? ¿En las mañanas o antes de uno acostarse? Yo siento que es un poco relativo a cada persona, porque hay personas que... Pero dentro de los estudios no dicen que es mejor hacerlo bueno, así. digamos que recomiendan más hacer prácticas físicas desde la mañana, ¿sí? Para que ya nuestro cuerpo pueda entrar, digamos, como en un estado más... de activación. Despierto, pero también, digamos, que nos genere serotonina, porque el ejercicio y la práctica física también nos genera serotonina. Y por la noche ya hacer unas prácticas un poquito más tranquilas, más respiraciones, más atención consciente. Ahí sí, siéntate un ratico y respira y relaja, para ya como que todo lo que nosotros hicimos en el día, como que el cuerpo pueda asumirlo, como que pueda tener unos segundos de decir, bueno, ¿qué pasó hoy, no? ¿Qué hicimos hoy? ¿Sí? Y poder ya bajar como las revoluciones para poder que el cuerpo entre a descansar, que es una de las, y te lo digo por experiencia propia, una de las cosas por las que yo empecé a practicar yoga fue por el sueño, porque me costaba mucho dormir. Y a mí me mejoró 1000% la calidad del sueño con la práctica del yoga. Buen punto ese. Entonces métalo ahí entre los 5 ítems. Sí. Muy bien, terminamos. Redes sociales, ¿cómo la encontramos? Yogasana Wellness, nos pueden encontrar en la Academia de Yoga. ¿En dónde queda la academia? La academia queda en la carrera 11 Norte, 16B13, Prado Norte. Muy bien, se llama Yogasana Yogasana. Wellness. Bueno, muy bien. ¿Tiene Instagram, solo Instagram, Facebook? Sí. Instagram, Facebook, en Instagram como Yogasana Cartago, Instagram sí, Yogasana Wellness.
Muy bien, ahí está. Muchas gracias por venir, Muchísimas por gracias a ponernos un ustedes. poquitico más en contexto de qué es el yoga, que mucho en esta comunidad o en esta zona del país pues no tienen mucho conocimiento de eso. Muchos éxitos, que le haya súper bien. Muchísimas gracias, por Estamos allá los pendientes esperamos. de una clase a de usted yoga. Me para los voy a que- llevar, no, a mí no, a los muchachos me tienen estresados, que los voy a poner en estos días, yo, para Claro que que se sí. preparen. Muy bien, un abrazo, gracias por vernos siempre.